Temporada 3, episodio 2. Estamos hablando acerca de los 10 mandamientos precisamente y hoy vamos con el segundo. Y el segundo mandamiento tiene que ver con no hacer imágenes ni postrarse ante ellas. La pregunta que hacíamos en el pasado episodio era acerca de ¿cuál es el primer mandamiento? Y lo que decía de pronto en tu mente, amar a Dios sobre todas las cosas. Hicimos esa aclaración, ese no es el primer mandamiento. Ese fue el gran mandamiento y que Jesús resumió los mandamientos en ese y también está Moisés lo resume. Pero los 10 mandamientos son muy, como ya los hemos ido desagregando, pues no son necesariamente amar a Dios sobre todas las cosas, sino que esto resume los primeros 4 mandamientos, esa primera parte. Pero entonces les cuento, el primer mandamiento que vimos en el episodio anterior era no tener un Dios aparte de Dios. Eso está en Éxodo 23. Y en Éxodo 24, entonces decidimos que hoy en este segundo episodio vamos a hablar acerca de este segundo mandamiento. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es el segundo mandamiento? ¿Qué significa el segundo mandamiento? Y aquí en Éxodo capítulo 20 y versículo 4 dice, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. ¿Cómo así ese es el segundo mandamiento? Luego dice, no te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo el Señor soy tu Dios, Dios celoso que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Y luego dice, extienda los pecados de los padres sobre sus hijos, sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo mi amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Uy, ¿es muy largo este mandamiento? Sí. Realmente es el mandamiento más largo a comparación de otros como no robarás, no matarás, no cometas adulterio. Pero sí, es un mandamiento del que poco se habla pero que por alguna razón se resumió en amar a Dios sobre todas las cosas y prácticamente si tú estás escuchando este segundo mandamiento, te das cuenta que Dios quiso ir más allá. Y cuando hablamos del primer mandamiento, que significaba o que decía no tendrás otro Dios aparte de mí, hablábamos que eso implicaba que solo a Dios debemos adorar. Hablamos que Dios es exclusivo. En ese momento dijimos también que posiblemente habían cosas que ocupaban el primer lugar de Dios, el dinero, otro tipo de cosas aún, cosas que anhelamos en nuestra vida. Si algo ocupa el primer lugar aparte de Dios, pues ya estaríamos desobedeciendo ese mandamiento. Recuerdan que también hablamos que cuando el diablo tentó a Jesús, Jesús lo expulsó de su vista cuando le dijo, está escrito, solo a Dios adorarás y solo a él servirás. Eso es el cumplimiento o cómo cumplir el primer mandamiento. Pero este segundo mandamiento del que hablamos hoy, Dios es muy claro acerca de fabricar imágenes. En otras versiones dice fabricar esculturas y venerarlas, adorarlas o de alguna manera hacer algo de honor hacia ellas. Y si tú te das cuenta, dice que no hacerlas, no postrarse y lo descompone de diferentes formas. Yo quiero volver a leerlo porque vamos a descomponer este mandamiento. ¿Por qué para Dios este mandamiento es tan grave cuando lo incumplimos? Y profundizar qué implica realmente este mandamiento y qué implica obedecerlo. ¿Cómo se debería obedecer? Entonces, mira, en primer lugar, quiero decirte, dice aquí, no hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar, ni te inclines a ellos. Entonces, fíjate, yo te pregunto, ¿dónde está Jesús? Bueno, pues en el cielo, ¿no? Se supone. ¿Dónde está la Virgen María? Bueno, pues se supone que está en el cielo, ¿verdad? ¿Dónde están los santos apóstoles? Posiblemente también. Creemos que sí, y si no, pues estarán después de la resurrección de los muertos que dice la Biblia. ¿Dónde están, digamos, cualquier ser que está en el cielo, los ángeles, etcétera? Cualquier ser que está en el cielo, la Biblia nos llama y nos prohíbe hacer una imagen acerca de ellos. Y luego dice, por favor, no se postren ante ellos. Es decir, Dios quiere confirmar que Él es espíritu
y que a Él no le gusta en absoluto que creemos algo con nuestras manos y lo llamemos un Dios, que nos postremos ante eso o que lo adoremos. Entonces, Él no quiere que fabriquemos esculturas con ese fin. Luego, como segundo punto, no postrarse ante ninguna imagen o escultura ni rendirle culto. Y eso lo acabamos de leer. Dice, no te inclines a ellos ni le rindas culto. Y luego dice, como tercer punto, Dios, que eres un Dios celoso, que Él no tolera eso. O sea, si hay un mandamiento en el que Él quiere dejar súper claro que Él no tolera, que Él le fastidia, que le molesta realmente algo, es la idolatría. Y la idolatría específicamente cuando hablamos de las esculturas o de adorar algo creado. Mira que dice Dios, dice claramente, yo el Señor tu Dios soy celoso que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Y mira, hay algo aquí tremendo. La forma en la que vienen maldiciones sobre tu vida, sobre tu familia, hasta sobre la cuarta generación, tus nietos y bisnietos, es la idolatría. ¿Cómo así? Sí, eso dice la Biblia. O sea, no quiero inventarme nada. Ni crees que me lo estoy inventando. Lo estamos leyendo textualmente. Tú puedes abrir tu Biblia en Éxodo capítulo 20 y leerlo conmigo. Dice, yo soy un Dios celoso que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Mira lo difícil de la idolatría. Cuando somos idólatras, cuando adoramos una escultura, veneramos, inclusive, recuerda, estamos hablando que ahí está diciendo que no confiemos ni siquiera en esculturas de cosas que están en el cielo o de personas que están en el cielo, como por ejemplo el mismo Jesús. Tú puedes decir, pero bueno, yo creía que la Biblia decía otra cosa o que yo podría tener como por recuerdo una imagen. Pero mira que Jesús, Dios está siendo claro aquí en la palabra. No quiero que hagan ninguna imagen del cielo, ni la adoren, ni se postren. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen, yo voy a maldecir hasta sus bisnietos. ¿Qué? ¿Es muy fuerte? Sí, es fuerte, pero es lo que está escrito. Por eso a veces tú dices, bueno, ¿por qué tengo como una maldición? Hay gente que no conoce mucho de la palabra y dice, estoy salado, me pasa algo, en la vida me ha ido súper mal. Te invito a que puedas conmigo revisar la palabra y ver si es que alguien de tus antepasados, o quizás tú mismo o tu familia, es propensa a la idolatría. Si es así, te invito a que reconsideres, como lo dice en la palabra, este mandamiento y miras cómo podemos estar fallando en él y poder arrepentirnos obviamente y pues alejarnos de ese tipo de cosas que, como tú te acabas de dar cuenta, Dios abomina. Él no dice, no me gusta que hagan tal cosa, no, Él dice, yo lo abomino. O sea, es algo que Dios de verdad desprecia mucho. Pero mira lo que dice, derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. O sea, para el Señor, si tú no eres idólatra, significa que obedeces un mandamiento y significa que la forma de tú demostrarle tu amor a Él es cuando no adoras esculturas. Y vuelvo y te digo, tú puedes decir, pero es la misma, es la de Jesús mismo, pero Él está prohibiendo ahí en el mandamiento. Ah, que es la de pronto de la Virgen, de que es los santos, que es que yo, y bueno, a veces por ahora, digamos, se lucha un poco con la idolatría con personajes bíblicos también, pero puede haber idolatría con otro tipo de personajes o deidades. No, Dios no quiere eso. Él odia todo este tipo de acciones que como seres humanos hagamos hacia lo creado y no hacia el creador. Él es espíritu y en verdad. Y Jesús dijo en San Juan capítulo 4, dijo, llegó el momento en que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y espíritu es algo que no se puede ver. Idolatría es adorar lo creado y no al creador. Idolatría es adorar a las 2 al mismo tiempo. También te dicen: "Es que yo adoro a Dios, pero también me gusta pedirle a san no sé qué", o etcétera. O también me gusta tener, como la ramita de mirto, bueno, que porque la mariposa pasó, bueno, mucha superstición. Si tú quieres acercarse al Dios de la Biblia, Dios dice: "Confía en mí, no más". Y no en ni siquiera una estatua mía, no, confía en mí, ora a mí, donde quiera que tú estés, cierra tu puerta, cierra tu aposento y pide a mí y yo te responderé, como lo vimos en uno de los episodios que hablamos del sermón del monte. ¿Sabes algo? Quiero contarte algo que quizás tú no sabías. Y Primera de Corintios 19:20 dice la Biblia específicamente que todo lo que sea relacionado con ídolos es asociado con los demonios. ¿Cómo así? Pero es que yo estoy
Yo venero es esta estatua, pero es del divino niño, es el mismo Jesús cuando estaba pequeñito. Pero la Biblia dice que cualquier estatua que tú construyas, que tú adores, por eso mismo Dios precisamente desprecia eso, porque eso está asociado con Satanás. Precisamente todas las religiones que tenía la gente, que Dios expulsó ahí, y cuando el pueblo de Israel salió con Moisés y llegaron a esa tierra prometida, a la gente que Dios expulsó de todos esos lugares era precisamente por los ídolos que adoraban. Y Primera de Corintios 10:19 dice, ¿qué es lo que trato de decir? Pablo diciendo, que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Fíjate que ahí el dilema que estaba hablando Pablo era que estaban ofreciendo cosas a esas estatuas. Le ofrecían cosas, como hoy en día normalmente pasa inclusive en la religión. Pero el Señor dice, no, si ustedes ofrecen algo a un ídolo, realmente lo que están haciendo es ofrecérselo al demonio. Y me gusta un salmo. Bueno, tú dices, este episodio está como muy fuerte, deberíamos hablar de otras cosas ahí en dosis de bendición. Pero yo quiero hablarte de la verdad porque la palabra es la verdad. Y es necesario hablar de la verdad. Porque la Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mira lo que dice el Salmo 115. El Salmo dice, no a nosotros, oh Señor, sino que a tu nombre sea toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Y luego dice, los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas le dieron forma, tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, tienen nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden sentir, tienen pies pero no pueden caminar, tienen garganta pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos como también todos los que confían en ellos. Oye Israel, confía en el Señor porque Él es tu ayudador y es tu escudo. Y bueno, sigue ahí el texto diciendo que confiemos en el Señor y no en ninguna escultura que aún con nuestras manos de madera, de yeso, podemos hacer y construir. Y esto me recuerda a una historia que está en Hechos, capítulo 17. ¿Recuerdan ustedes? Y si no, pues hoy te lo quiero contar, que el apóstol Pablo estuvo predicando en Grecia, en el tiempo en que la filosofía era lo más importante de su momento, ¿verdad? Y entonces, eh, allá Pablo llega y pues la gente va y lo escucha porque pues la filosofía de su momento implicaba pues la tolerancia y bueno, escuchemos a ver, el que quiera venir a hablar de lo que quiera, venga y hágalo. Y la Biblia dice en Hechos 17, 16 que Pablo va a Atenas precisamente en el Areópago y allí predica. Y voy a leerles claramente lo que dice la palabra ahí. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la cantidad de ídolos que había en toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Y también debatió con algunos filósofos, epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Venga y háblenos de esa nueva enseñanza, le dijeron. Dices cosas extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer, pasan el tiempo discutiendo ideas recientes. Entonces, Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo el sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Este Dios fue el que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad.
De un solo hombre creó todas las naciones y toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían, cuándo caerían y determinó todos los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y bueno, ahí sigue hablando y luego cuenta la historia de Jesús y les predica a ellos. ¿Qué quiero concluir con esto que dice Pablo? Pablo ve un altar, pero ese altar no tenía una escultura. Ese altar no tenía una estatua, no tenía un crucifijo, no tenía necesariamente un rostro, simplemente era un altar vacío. Y decía al Dios que no conocemos. Había un altar para un Dios desconocido. Y les dice Pablo, ese es el Dios del que yo vengo a hablarles. Quiero decirte algo. Pablo está en la Biblia después de Jesús, ya Jesús había muerto, había resucitado. Y Pablo, para explicarles acerca de la adoración de Dios, les fue muy claro, no es necesaria una escultura, no es necesaria una imagen, eso es idolatría, Dios abomina eso. Pablo se indignó con todo eso que estaba viendo, pero le fue claro que Dios quería adoradores en espíritu y en verdad, que estuvieran dispuestos a adorar y a obedecer al Señor. Y pues en especial este segundo mandamiento del que estamos hablando. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué hacer con los ídolos que tengo? O sea, no sé, Dios te está hablando, tú lees la Biblia y te das cuenta y dices, oye, uy, ok, si Dios dice que no le gusta, quizás estoy dándome cuenta que durante mucho tiempo he hecho las cosas mal respecto a este mandamiento. ¿Qué hago? Yo te voy a decir qué dice la Biblia. Mira, en Deuteronomio 7, del 5 al 6 y del 7, del 25 al 26, Dios les ordena a todos los israelitas destruir todas las estatuas, todos los ídolos y cualquier cosa que representaran una deidad, fuera de algo del cielo o fueran las deidades normales que la gente tenía como dioses paganos. Sí, les mandó a destruirlos. En Hechos 19, 18 al 19, la gente cuando escuchó el mensaje de Pablo en otra ciudad, dice que entre todos recogieron todos los libros de magia, libros de cosas que fueran paganas, ídolos, hicieron una rumba y los quemaron. Eso fue un testimonio público de que ellos querían despojarse de todo lo que no era Dios y querer obedecerle a Dios y entregar su corazón a un Dios que es espíritu. Y hay un mandamiento que está en 1 Corintios 10:14. Dice Pablo, huyan de la adoración a los ídolos. Y ese huyan es como cuando dice, corre, ¿cierto? Corre de ahí. No es si ustedes quieren, si les parece, venga, ténganlo, pero de todas maneras pídanle a Dios, no. Es claro y súper radical. Recuerden que cuando hablamos de Dios en los mandamientos, en el episodio anterior, en mandamiento 1 decíamos, Dios es exclusivo, Él no comparte su gloria con nadie, ni es que adórenme a mí si quieren también otro poquito a otra cosa, no. Para Dios es, yo soy el único y no puede haber nadie más. Si hay otro o otra cosa, en este caso, o otra deidad, o otra situación, o una escultura, y no me están adorando a mí, si hay algo que ustedes comparten para adorar, eso automáticamente pues es lo que yo desecho. Y Dios quiere que directamente lo adoremos a Él y solamente a Él a través de su Hijo Jesús. Entonces, conclusión, Dios es celoso. Dios es celoso. Sí, Señor. El mandamiento es claro como el agua. No postrarnos, no fabricar ninguna estatua, ninguna imagen. No honrarla, ni siquiera por recordatorio. La Biblia no dice, bueno, pero si usted quiere recordarlo, hágalo. No, la Biblia no lo dice. Mira, por eso mismo, en el tiempo de Pablo, ni de Jesús se habló de esculturas ni de adorarlas. Pablo fue claro, Dios es espíritu y debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, tú puedes identificar los ídolos que tienes en tu casa. Claro, hemos hablado acerca de eso porque tú dirás, pero es que la idolatría también es tener otra cosa en primer lugar antes que Dios. Sí, de eso hablamos en el episodio anterior. Pero hoy el Señor en el mandamiento enfocó claramente en cosas hechas de oro, de plata, de esculturas de madera, de yeso, cualquier cosa elaborada por el hombre para que fuera digna de honra, de veneración u adoración. Entonces quiero decirte, Dios ya te está mostrando este segundo mandamiento, claro como el agua. La pregunta es, si Dios abomina tanto eso, a el punto de que en el mandamiento dejó que estaba plasmada una ley que era maldición sobre hasta 4 generaciones de las personas que tenían idolatría. Y al mismo tiempo que vimos que cuando tú haces o cometes idolatría, realmente estás es adorando a los demonios. Pues la pregunta es si estás dispuesto a entregarles tu vida a Él
y comprometerte a adorarlo solamente a Él, porque Él es espíritu y verdad. Te dejo eso con esta dosis y espero que el Espíritu Santo hable a tu vida como un día habló a la mía. Bendiciones.